Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante en el conversatorio Amigo, reflexiones sobre un trasplante hepático y todo lo que implica al mismo, como es la donación de órganos, etcétera. Para ello, tenemos como invitado al doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho, quien es cirujano de trasplante de órganos en Guadalajara, Jalisco. También nos acompaña nuestro amigo Jorge Luis Villarreal Guevara, quien nos compartirá su testimonio de vivencia con un trasplante hepático. Al final podrán hacer sus preguntas sobre alguna duda. Y en la coordinación de preguntas y respuestas, el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la clínica RMD, Ciudad de México. Le dejo la palabra al doctor Jorge Luis Po, quien nos hará favor de ampliar esta presentación. Por favor, doctor. Muchas gracias, querida Hortensia, y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este nuevo conversatorio, el conversatorio del mes de julio. Eh, Estamos muy contentos de tener nuevamente al doctor Luis Carlos Rodríguez, que se conectará en unos minutos, y por otro lado está con nosotros el ingeniero Jorge Luis Villarreal, Sí, buenas trasplantado tardes. de hígado. Entonces, mientras que entramos en sustento, les comento que el trasplante de órganos siempre ha sido un gran reto a nivel mundial, eh, porque se requiere una, eh, digamos, una buena coincidencia entre la voluntad, por un lado, de los pacientes de aceptar un trasplante, por otro lado, el que haya suficientes donantes y por otro, que haya un sistema de salud que lo permita. Y en nuestro país particularmente hay un cierto rezago en el tema de los trasplantes, que en algún momento lo podrá ampliar el doctor Luis Carlos Rodríguez, y por eso a través de estos conversatorios, desde Amigos del Hígado y comprometidos con la salud hepática, tratamos de ampliar estos espacios para que todos nos unamos para que los trasplantes hepáticos sean una realidad cada vez mayor en nuestro país. Si uno compara el número de trasplantes que se hacen en Estados Unidos, se hacen en Canadá, desde luego en Francia, en España, eh, pues hay una diferencia enorme con los que se hacen en México. Pero si uno lo compara con Argentina, con Brasil y con Colombia, que somos países hermanos del cono latinoamericano, también tenemos una reducción en términos comparativos o cualitativos de acuerdo al número de trasplantes hepáticos por cada, digamos, 100,000 habitantes. Por eso es que todos tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para impulsar el tema de los trasplantes. Y por eso agradecemos que estén aquí nuestros invitados del conversatorio de hoy. Entonces, quisiera pedirle en una primera instancia a- a- al ingeniero Jorge Luis que nos platique quién es él y por qué está invitado hoy. Por favor, Jorge Luis, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Jorge Luis Villarreal Guevara. Soy ingeniero en Espera, computación. espera, espera, Jorge Luis, creo que ya está por acá, ya está. Perfecto. Bienvenido, doctor. Gracias, Jorge. Buenas Estamos tardes. apenas lo que llamamos las presentaciones. Entonces pedí que primero se presentara nuestro paciente estrella, que representa un poquito el toque humano de lo que hacemos en el quehacer día a día, ¿no? Entonces, adelante, adelante, ingeniero, platícanos, quién eres? ¿Por qué estás acá?
Sí, buenas tardes a todos. Mira, mi nombre es Jorge Luis Villarreal Guevara. Soy ingeniero en computación y tengo una empresa ¿cómo se llama? De equipo de cómputo, ¿sí? Y, y, y tengo tres hijos, que son Jorge de 38, Lidiana de 34 y Olga María de 27, la más pequeña. Mi esposa es Olga María Coppel. Somos de Mazatlán, Sinaloa. Tenemos viviendo aquí en Guadalajara 38 años. Eh, y pues prácticamente ese es mi presentación, pues, como, como invitado. Gracias, Jorge Luis. Pues yo le pediría ahora al doctor Luis Carlos, déjame decirle que Luis Carlos lo conoce casi todo el mundo, pero dentro del grupo de amigos del hígado, pues siempre hay nuevos. Entonces yo le pediría al doctor Luis Carlos que nos presente quién es él en la dimensión humana y por qué médico, por qué cirujano y por qué no astronauta, por ejemplo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Carlos Rodríguez Sancho. Eh, Tengo 60 años. Básicamente puedo decirte que estudié medicina por el ejemplo de mi padre, que fue cirujano, médico primero y luego cirujano. Curiosamente te puedo decir que mi papá estudió medicina porque de una familia de seis, su hermano mayor quería ser médico, es médico, y en su casa no había más que para libros para uno. Mi papá quería ser arquitecto y dibujaba muy bien. Pero bueno, se decidió por la medicina y eventualmente se casó con mi madre, que es pediatra, y a través de ellos pues hubo un acercamiento y un enamoramiento, por decirle así, de la medicina. Llamarle enamoramiento sería como que en tu casa los desayunos, las comidas y las cenas era hablar del estómago y era hablar de la úlcera y era hablar de los niños y mi mamá daba consulta en su casa y ahí venían las mamás. Entonces fue algo muy natural que la familia se acercara a la medicina a través de lo que escuchábamos o lo veíamos, o cuando había el teléfono, cómo le hablaban a mi papá para en la noche para las urgencias, al teléfono de la casa. Entonces era una época más romántica en la medicina, ¿no? Estudié ahí y luego terminé, hice mi servicio social en el Instituto Nacional de la Nutrición, en un departamento de cirugía experimental, bajo la supervisión del doctor Héctor Dilis Pérez. En paz descanse, él fue el primer cirujano de trasplante de hígado de México. Él desde muy joven se fue, terminando su residencia de cirugía, se fue a estudiar trasplantes a Pittsburgh, en la época en donde los trasplantes aún no eran aprobados como una medida terapéutica. Entonces, cuando regresa él a México, pone un programa experimental y básicamente cada miércoles preparábamos un par de animalitos, perros, y les hacíamos una preparación para hacer un trasplante de perro a perro en lo que se preparaba el protocolo para hacerse para humanos. Y ahí yo fue su pasante por un año, año y medio. Tuve la fortuna de que en ese año, estoy hablando del 82 más o menos, se logró concretar el primer trasplante exitoso en humano en nutrición. De ese trasplante de hígado exitoso, por curiosidad, a mí me tocó ir a hablar con la familia de la persona fallecida y pedirles que donaran el órgano. Y me dijeron que sí, entonces me tocó hacer esa petición y finalmente es el órgano que se utilizó y gracias a mi participación en el programa experimental fui útil durante la cirugía de humano porque se utilizaban algún tipo de circuitos de circulación extracorpórea que se llamaban bypass venovenoso, que realmente no eran tan fáciles de armar, pero como lo hacíamos cada semana en el laboratorio, tuve la oportunidad de participar y lavarme como pasante en ese primer trasplante y por lo tanto mi nombre quedó en el papel del reporte. Cuando vi el primer trasplante de hígado en cirugía experimental, eh, decidí que iba a ser trasplantólogo de hígado. No había nada más impresionante que ver a una persona enferma a la que
más en aquel entonces que ahora se le había dicho que no había nada que hacer y que se iba a someter a un trasplante de un órgano. Si hoy suena mágico, en el 86, 84 sonaba ciencia ficción. Cuando les dije a mis papás que quería ser trasplantólogo y me dijeron, pero ¿por qué trasplantólogo? Estaba empezando la laparoscopía. Si en México no se hace. Yo les conté, pues por eso, porque en México no se hace, o sea, pues porque hay espacio para alguien, ¿no? Y así me enamoré y así seguí. Hice mis estudios de trasplantes en la Clínica Mayo del 96 al 98, regresé a Guadalajara y he trabajado en trasplante de hígado desde el 98 hasta la fecha. Y esa es la historia de cómo empecé y por qué estoy aquí. Pues qué maravilla. Ahí lo tienen. Eh, Probablemente antes de entrar en materia del trasplante formalmente, quisiera pedirle de nuevo a nuestro paciente, a Jorge Luis, que nos hablara un poco de la enfermedad del hígado. ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo es que te diste cuenta, Jorge Luis? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde su inicio hasta que te enteraste de, pues, de la enfermedad ya más avanzada? Ok, sí, por supuesto, doctor. Mira, bueno, para todos, a finales del 2019, a mí me detectan, cirrosis alimenticia, este, perdón, no, me detectan hígado graso. Sí, y para hígado graso, y pues fui al doctor y me dice, ¿sabes qué? Tienes que bajar de peso y todo eso, porque pasaba casi 96, 97 kilos. Sí, entonces, pues así estuve aproximadamente como año y medio, Perdón, este, Jorge Luis, ¿pesabas 97 kilos para qué estatura? para unos 69. Ah, ok, listo. Entonces, eso fue a finales del 2019. Para abril del 2020, ¿sí? Más o menos, me dio una encefalopatía, en la madrugada, y de repente, pues me sentí muy mareado, no me podía sostener en forma, pues, entonces le comenté a mi esposa y pues rápido me llevaron al hospital y pues ahí me hicieron estudios de todo, ¿no? Y al siguiente día, pues, pues no salió nada más que el problema hepático del hígado. Y pues dice, no, pues tienes que ir con tu doctor, buscar un doctor, eh, que se, un instituto, pues, de hepatología, pues, ¿sí? Entonces me recomendaron a un doctor y voy y pues sí, en realidad ya me manda a hacer mis estudios normales y sí salgo con mi hígado dañado. Entonces, de ahí, pues eso fue en el 2020. Ya para ese tiempo del 2020, pues es estar batallándole. Duré un año y medio bien, sin ningún problema más o menos. Y después ya me empezaron los problemas, pues a veces un día me sentía bien, otro día me sentía mal. Este, eh, Te digo mal porque pues amanecía mareado, a veces me daba vuelta todo el cuarto donde estaba, con sensación de vómito y muy débil. Entonces, pues hacía mi cita con el doctor y me controlaba un poco y ya era casi de ahí en adelante cada mes que me sentía así muy mal. Pues. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ya ve pensando en un trasplante de hígado, dice, porque sí,
sí, ya empiezan más los problemas. Y para finales del 2024, estaba de vacaciones y sufro otra encefalopatía, que me empiezo a hinchar de la cadera hacia abajo, pero mucho, mucho, o sea, mis pies, de hecho, mis zapatos no me quedaban. Entonces entonces me marqué a mi doctor y me dice, no, pues sabes que me dio unos diuréticos y pues a partir de ahí duré pues como 6 meses tomando los diuréticos y, y pues me empecé a deshinchar de mis pies, ¿no? Entonces, pero ya con la mirada de decir, ¿sabes qué? Ve haciendo en tu mente que necesitas el trasplante. Entonces, de ahí, pues, me recomienda al doctor Luis Carlos, ¿sí? Y fui con él y desde el primer día que nos recibió, me dio Ahí, una confianza ahí tremenda. ponemos, ahí ponemos un freno antes de Sí, hablar del trasplante. Antes de hablar del trasplante, vamos a poner un freno, Jorge Luis. Quisiera resaltar que por lo que platicas, 2019 te dicen que tienes hígado graso y sí, 2020 ya tienes un primer episodio de encefalopatía. Entonces, si reflexionamos, sí. tú tienes, fíjate, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta diciembre de 2024 ya habían transcurrido 6 años de tu vida con la Sí, enfermedad. bueno, 2019 fue a finales, Ah, ok. ¿sí? Bueno, A entonces final, probablemente pues 5 años de tu vida. sí, así es, 5 años de 5 años mi de tu vida. vida batallando, Ok. batallando con este problema, digo, hasta pues, al mes de junio de este año, digo que me trasplantaron. Perdón, pero no, quedamos en que no habláramos de trasplante ahorita. Ah, ok, perfecto. Todavía no, ¿te acuerdas? Ok, Todavía, sí, 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 era como para dimensionar un poquito tu enfermedad, ¿verdad? Que estuviste sí, sí, 5 años. sí, Entonces, y tú mencionaste que tenías, pues, una cirrosis de origen metabólico, ¿no? así Entonces, es. ok. Entonces, yo quisiera aprovechar para a una primera pregunta al doctor Luis Carlos. Si en algún momento, si tú pesabas 97 kilos y para 1,69 pues sí tenías un problema de tipo metabólico, de sobrepeso, obesidad, Sí. que probablemente esto explica tu enfermedad. Entonces, antes de entrar en el tema directo de los trasplantes, Luis Carlos, del total de pacientes que se están trasplantando en México, en el mundo, dirías que ya cambió la causa número uno de trasplante. ¿Es diferente que la de hace 20 años o sigue siendo la demanda principal la cirrosis por alcohol? No, creo que lo que el doctor Jorge Luis está recalcando es dos cosas. La primera, contesto rápido, es la enfermedad hepática metabólica está siendo ahora la principal causa de enfermedad hepática terminal en México y en el mundo, no es particular de México. Si algunos de estos enfermos pueden tener una combinación de metabolismo y algo de alcohol, es posible. Es cierto que algunas personas que tienen sobrepeso pueden tomar y viceversa. Hay gente. Determinar cuál grado, pero en general estamos viendo un crecimiento en el número de pacientes y una cosa importante, hombres y mujeres, ¿sí? Ya no es exclusivo. Estamos viendo casi, nuestra lista de espera es igual la cantidad de hombres y mujeres con enfermedad por hígado graso. Eh, para nadie es un secreto que nuestros hábitos alimenticios y los de nuestros vecinos de Estados Unidos, pues no son precisamente muy proteicos, ¿no? Tenemos hábitos que desgraciadamente nos llevan al sobrepeso, ¿no? Y eso ha hecho que México pues, una parte del mundo occidental tenga el hígado graso como un problema muy grave. Y eso contesta a tu pregunta directamente. La primera parte donde le preguntabas
es que sí, sí realmente es extraordinario y no debe ser un ejemplo que una persona que está descompensada dure 5 años vivo. Entonces, la estadística de la descompensación, la cirrosis hepática compensada, se pueden tener muchos años, pero una vez que están descompensados, ascitis, encefalopatías, sangrados, este, el paciente, la expectativa de vida es 2 años. Entonces, es notable, bueno, que los buenos cuidados, quizá mucho manejo, la recompensación con dieta lo ayudó, pero para el público en general debe saber que cuando alguien le da encefalopatía, cuando alguien sangra, cuando alguien ya tiene ascitis, el reloj empieza a contar y son menos los que llegan a 5 años que más. Su doctor, su hepatólogo, procurará que con las descompensaciones, una vez que estén establecidas, va a hablar del tema, porque ese reloj, aquí yo creo que hubo mucha disciplina y mucho buen cuidado, pero no es lo más frecuente. Entonces, contestando y abreviando, el hígado graso es la principal causa de cirrosis hepática en el mundo, en México, y la descompensación es una cosa que hay que tener, levantar las antenas mucho y no confiarse. Sí, probablemente aquí amplío un poco el tema. Uno es el número, lo que es la causa de cirrosis hepática actualmente en México, que hubo una transición epidemiológica de anteriormente ser el virus C como la principal causa hace prácticamente 20 años y actualmente es la cirrosis de tipo metabólico. Pero mi pregunta iba un poquito orientada hacia la causa número uno de trasplante, porque las estadísticas nos dicen que en Europa la causa líder es el alcohol. Y en el último reporte del 2024 para Estados Unidos, la causa líder de trasplante hepático es el alcohol, cosa que es diferente al caso clínico del ingeniero Villarreal, por supuesto, ¿no? El caso del ingeniero Villarreal decíamos que es, este, pues es de tipo metabólico, ¿no? Pero me refiero un poquito a tu experiencia global en lo que estás viendo probablemente en México como causa líder de trasplante. En mi práctica, recordemos que soy una práctica privada, es metabólico, es hígado graso. No sé si la institucional sea equivalente, pero ¿Sí? en mi práctica el 50% de mis pacientes es hígado graso. Ok. Ahora, podría ser que hubiera un sesgo atribuible a un poco el tema de evitar el juicio de las aseguradoras, me imagino. Porque las Sí, aseguradoras, aunque el paciente lleve 20 años pagando su seguro de gastos médicos, pues no quieren pagar la causa relacionada con alcohol, ¿no? Podría haber sí. un sesgo de esa naturaleza por ahí, ¿no? Sí, y a mí el paciente me llega después de que ya estuvo bajo el cuidado médico de cirrosis de un gastro, un hepatólogo, un internista, y ya viene a sabiendas de que no debe de decir alcohol nada, ni a mí, ni en ninguna parte de su expediente. Entonces es muy posible que el registro de alcohol que yo tome sea muy bajo, porque pues únicamente lo único que contamos es el interrogatorio, no tenemos otra manera. Sí, fíjense que en esta reflexión acaba de transcurrir, como varios de ustedes lo saben, el Congreso Nacional de Enfermedades del Hígado, apenas la semana pasada, del 9 al 12, en la ciudad de Querétaro. Y a uno de los foros precisamente fue relacionada con la epidemiología, la causa, y para muchos de los expertos, escuchaba yo a un colega de Francia, el doctor Laurent Casterá, que decía que en París mismo, pues no se cantan mal las rancheras. O sea, el consumo del buen vino es alto. Y no solo de vino, sino de otras bebidas, incluyendo coñac, ¿no? Para aquel caso. Y entonces resulta que este profesor hacía la reflexión interesante de que hay un grupo de pacientes que tiene claramente una enfermedad metabólica. Generalmente son personas arriba de 50 años y que pueden tener obesidad, diabetes, colesterol alto y que nunca
tomó, o cuando tomaba era esporádico en cantidades ínfimas, y que no toma nada en los últimos, digamos, 10 años. Y sin embargo, tienen una enfermedad metabólica en fase de cirrosis, ¿no? Ese es un grupo como muy claro. Y por otro lado, hay un grupo de población totalmente en daño por alcohol, que suelen ser más jóvenes, entre 30 y 45 años, donde tienden a ser más bien delgados. Y claramente el consumo equivale a 1 litro de bebidas destiladas diariamente. Es otro grupo, digamos, independiente, donde el daño es puro por alcohol. Pero luego hay un grupo mixto, donde hay ahora sí como dirían, michi micha, donde mitad metabólico por obesidad, tal vez mitad un poco por diabetes, pero otra puerta también por alcohol. Y esto se llama cirrosis metalcólica, metabólica alcohólica, metalcólica. Y esta es una realidad que los que nos escuchan deben tenerla en mente. No le tengan miedo de afrontarlo, porque puede ser una causa por la cual tengan al cabo de los años pues una cirrosis, ¿no? Ahora, yo le quisiera pedir en una segunda intervención a, a, a Jorge Luis, al ingeniero, un poquito de su padecimiento, pero como él empezó con encefalopatía, quisiera pedirte, por favor, Luis Carlos, que hablaras esto. ¿Todos los pacientes con cirrosis se tienen que trasplantar o no todos? No, hablábamos brevemente de que el término compensado y descompensado. A una persona se le puede descubrir cirrosis en forma accidental, por imagen, un ultrasonido, porque le operaron la vesícula y lo vieron, ¿sí? Puede tener cirrosis franca, pero no tiene datos de descompensación. La descompensación se refiere a retención de líquidos, ascitis o edema, encefalopatías, sangrados. Es cuando un paciente está descompensado, cuando debe de pensar en trasplante. Ahora, este término de descompensación es un poco móvil. Un cirrótico compensado puede tener un insulto, una neumonía o un evento único que lo precipite a la descompensación, ¿sí? Se atiende el insulto y el paciente puede regresar al tema de la compensación. Un ejemplo que vimos con el manejo de los antivirales era el paciente que tenía virus C y estaba francamente descompensado, y cuando empezaron a darle los tratamientos, esos pacientes, una parte importante, no todos, claro, una parte importante lograron recompensarse, es decir, sus condiciones clínicas, sus síntomas, es no encefalopatía, no sangrado, no líquido, y su laboratorio en una escala de función que se llama MELD, abajo de 12 puntos. Y eso indicaba que la enfermedad no les imponía un riesgo a su vida. El trasplante es una situación en donde fallece 1 de cada 10. Debe trasplantarse a personas cuya expectativa de vida, por los síntomas que presentan, o los laboratorios, o la historia que te dan, te haga pensar que su expectativa de vida está limitada, ¿sí? Y que no hay posibilidad de recompensación. Entonces, el trasplante es una medida para salvarle la vida a alguien cuya enfermedad ha progresado el punto en donde su vida está amenazada en un lapso de 1 a máximo 2 años. Esa sería mi respuesta, que por supuesto tiene un poquito de asegúnes, pero esa es la respuesta que creo que el público debe conocer como el conocimiento importante. Gracias, perfecto. Sí, yo aprovecharía para regresar un poco a la vivencia de Jorge Luis Villarreal, que nos platiques cómo es que llegaste a la conclusión, Jorge Luis, de que tal vez ya ibas a necesitar un trasplante, y cómo es que lograste, cuál fue las primeras charlas, las primeras pláticas
con tu cirujano de trasplante? Bueno, mira, primeramente esto me lo comentó mi doctor, el gastro, y me comentó, ¿sabes qué? Pues después de 5 años que ya empecé a tener problemas de encefalopatía, pues me dijo, ¿sabes qué? Ya hay que ir viendo, como dijo el doctor, tú tienes de aquí para adelante tienes 1 o 2 años de vida. Entonces, ya empieza a trabajar. Nosotros tenemos este cirujano de trasplante. Si gustas, pues cuando gustes, puedes ir a hacer una cita con él, pero yo te recomiendo, dice, lo más pronto posible. Entonces, pues así lo hicimos, y hicimos la cita con el doctor, y en realidad, pues desde un principio nos dio una confianza tremenda, ¿no? De los cuales ya la segunda cita fue más familiar, y pues aquí pues ya empezamos a hacer el protocolo pues de trasplante, que pues en realidad es estudios y estudios y estudios desde la cabeza hasta el pie. Entonces, de ahí pues empezamos el protocolo, lo terminé más o menos en abril, más o menos, el protocolo de este año, y pues empezamos, ya nos subieron a la plataforma para donantes, y ahí empezamos todo, pues a esperar, y lo que me comenta el doctor, bueno, pues sabes qué, tienes que tener tu maletita lista como las que están embarazadas, porque pues no sabemos aquí en realidad cuándo salgan, ¿no? Puede ser 1 mes, 2 meses, 5 meses, 8 meses, no sabemos, ¿no? Entonces, pues ya creo que al mes y medio, 2 meses, nos marcó el doctor y nos dice, oye, hay un órgano que, si lo quieres, pues empezamos a todo esto. Probablemente Sí. vamos a parar también ahí, te pediría porque es como la fase de previa al trasplante antes de que te llamaran para el trasplante, Jorge Sí. Luis. Y aquí voy a aprovechar para preguntarle a Luis Carlos de nuevo. eh, 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 Luis Carlos, qué tan tardado suele ser el proceso para que un paciente termine su protocolo de trasplante? Me imagino que puede variar en el tiempo y puede haber causas atribuibles a su médico tratante, causas atribuibles al propio paciente, ¿verdad? Y causas atribuibles hasta al seguro de gastos médicos de ese paciente, ¿no? Y entonces, ¿qué tan tardado suele ser entre que ya se decide que es candidato a trasplante y el hecho de que pueda ser enlistado oficialmente en un programa de trasplante en México, no solo en tu centro de trasplante, sino a nivel nacional? Repito, voy a hablar de lo que sucede en el medio particular, porque sí es muy diferente. Yo sé que institucionalmente, si a un paciente le piden una cita con el cardiólogo, pues es probable que lo vea en los siguientes 2 o 3 meses, pero no la siguiente semana, ¿no? Es la saturación de los sistemas de salud hace que un protocolo para una persona institucional, yo creo que pueda durar entre 6 y 8 meses, ¿no? Aunque la persona quiera, ¿no? Las citas no son tan sencillas. En una persona que lo paga de su bolsillo, nos vamos por partes. Partes para tratar de eliminar y no hacerlo gastar a alguien que en las primeras laboratorios pudiera resultar no ser un candidato. ¿Qué puede hacer una persona que de entrada no sea un candidato? Por un ejemplo muy extremo, un VIH, ¿no? Entonces, pedimos laboratorios que incluyen serologías de hepatitis B, C, HIV, marcadores tumorales, que incluyen prostáticos,
Y ahí vemos cosas que pudieran a alguien a descartarlo, como les decía, la presencia de un cáncer de próstata, un VIH, cosas que de entrada no. Cuando pasan esa primera fase, y esa puede tomar de que los pides a que te los traigan 2 semanas más o menos, sigues con gabinete, estudios de imagen, eh, tórax, abdomen, función renal, prueba de esfuerzo, y eso también tarda entre 2 a 4 semanas. Ahí las cosas pueden fluir o atorarse. ¿En dónde? Si un paciente le mandamos la prueba de esfuerzo, el ecodobuta o una cosa parecida, y sale positiva, ese paciente va a ser derivado a un cardiólogo que le haga una prueba invasiva de su corazón, un angiotac o un cateterismo, y eso va a prolongar. Entonces, cualquiera de las fases ya de la segunda fase puede atorarse si el infectólogo pide una prueba extra. Si algo sale que le llama la atención al especialista y quiere avanzar, profundizar en el tema. Entonces, en el mejor de los casos, yo creo que son 2 meses si no hay interrupción. Si el paciente se atora y el especialista, que son el gastro que hace endoscopía, colonoscopía y toda la función hepática, el cardiólogo, el infectólogo, el neumólogo, el endocrinólogo, el otorrino, el dentista, psicólogo, psiquiatra y todo, mujeres, por supuesto, gineco, mama pelvis. Si alguien quiere algo más, se prolonga un mes, de 4 a 6 semanas más. Entonces yo diría que entre 2 meses si fluye y el paciente no deja ir ninguna cita, o 3 o 4 meses si el paciente se atora. En cuestiones del seguro, como ustedes, las personas que tienen seguro lo viven ahora, hay que conseguir casi autorización previa para el ecocardiograma, porque si no lo tienen que pagar y meter a reembolso, y el puro protocolo se puede meter 100, 150 mil pesos nada más de estudios. Entonces, si están buscando las autorizaciones previas, pues sí, se puede prolongar 4 o 6 meses en completar un protocolo. De que llega, del día que lo vemos, también hay gente que se siente bien y trata de meter su protocolo en los sábados o los domingos o los días festivos y bueno, pues sí existe la parte en donde el paciente y su familia lo acompañen o crean en el procedimiento y lo quieren hacer rápido. Y hay otras personas que no lo ponen en la parte alta o no pueden ponerlo por sus labores o su familia en la parte alta de sus ocupaciones, ¿no? Entonces, normal, muy rápido, pagado de tu bolsa, 2 meses. 3 meses si se atora y 6 meses si entra el seguro o el paciente siente que no lo necesita ya. Esa sería mi contestación. Wow, pues vean qué diversidad tan grande, ¿no? Es impresionante. Ahora, vamos a ver a otro tema muy interesante, que es el tema de la vivencia de nuestro paciente del día de hoy, entre que ya estaba enlistado, digamos, para ser trasplantado y su vivencia personal, aquí, ingeniero, de cómo fue tu vivencia personal de que desde que oficialmente ya estabas en una lista de espera y que te llamaron, ¿cuántos días, semanas, meses pasaron? ¿Cuánto te habían dicho que era el promedio y cuál fue la realidad? Es a mí la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo Ok, transcurrió que te dijeron que ya estabas en la lista de espera? sí, Y cuánto te habían dado como pronóstico de tiempo de espera? ¿Y cuál fue tu realidad? sí, mira, bueno, a mí en el 2024, bueno, ya me mandaron con mi doctor, el trasplantólogo, hice todo el proceso del protocolo y de ahí terminé el proceso del protocolo y aproximadamente duré como 2 meses esperando, pero para esto el doctor me había comentado que si bien me iba a durar el, el,
el órgano o llegar el órgano en más o menos en 7, 8 meses, ¿no? A mí me dijo, ¿sabes qué? Hasta más, no sé, en diciembre o en enero, si bien nos va, ¿no? Gracias a Dios llegó antes, casi en 2 meses, y nos agarró a todos de sorpresa, ¿no? Entonces ya de ahí pues fuimos, sí, le comentamos, sí, adelante, y pues empezamos, agarré mi maletita y al hospital, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, pues ya, pues todo el proceso, pues, del hospital me recibieron y todo, y de ahí, pues según esto, el órgano, fueron por él, creo no, a San Luis, por favor, creo. Y, y pues ya, me anestesiaron y ya no supe nada hasta que estaba en terapia intensiva, ya con un órgano nuevo, y pues aquí recuperándonos todavía, me siento muy, muy bien. Todos mis estudios han salido perfecto. Pues gracias como te comenté, gracias al donante y a mi familia, que es una parte importante para este tipo de operaciones, porque, bueno, pues, es fundamental, ¿no? La familia, ¿no? En estos casos. Gracias, ingeniero. Pues bueno, ya salió gracias al donante. Y aquí, de nuevo, para el doctor Rodríguez, esto de la donación en México, pues sabemos que la principal es la donación cadavérica, pero habría otras opciones e incluso hay métodos que parece ser que podrían optimizar los órganos. ¿Podrías comentar al respecto, doctor? Sí, la donación cadavérica en México, pues desgraciadamente por las múltiples razones culturales e institucionales no es muy alta. Hay un esfuerzo de mucha gente, pero desgraciadamente pues somos un país muy grande, muy diverso y pues no son suficientes las gentes que se esfuerzan, pero sí hay gentes y por eso hay algunos órganos. La donación cadavérica pues es la que está legislada en México. Así como la enfermedad hepática está apareciendo más en pacientes con sobrepeso, los pacientes que fallecen con muerte cerebral tienen con alguna frecuencia algo de sobrepeso y un hígado que tiene más del 30% de grasa, un paciente con mucho sobrepeso, un índice de masa corporal arriba de 30, 31, 32, ya, ya es un riesgo extraerlo, enfriarlo y transportarlo e implantarlo. Puede sufrir de una condición que se llama falla primaria. Entonces, de las donaciones que hay en el país, pues quizá un poquito, unas dos terceras partes pueden ser consideradas como posibles y una tercera parte, francamente, no se pueden tomar los riñones, pero el hígado no, precisamente por esto, ¿no? Hay otras modalidades de donación, por ejemplo, la donación en vida. Alguien puede donarle medio hígado a un familiar para trasplantarse. Esto es un proceso técnico médico muy complejo. Se tiene que estudiar al donante tan extensamente como el receptor. Se tiene que trasplantar al menos el 1% de su peso. Entonces, para una persona que pese 90 kilos tendría que recibir 900 gramos y quedarse él pues, con el 40-50% tendría que quedarse con casi otros 800 gramos. Entonces, en México no tenemos nuestra raza no da para traer 2 kilos de hígado, ¿no? El hígado pesa aproximadamente el 2% de nuestro peso y pues una persona de 70 kilos trae 1400 gramos, no le da para dar y sobrevivir, ¿no? Aparte que es muy, muy complejo estar operando a dos personas, ¿no? Y hay una forma de donación que no existe en nuestro país, pero que se está haciendo un esfuerzo importante a través del Senatra, de ver si se puede lograr,
cosa que está perfectamente aprobada en muchos países ya. Cuando una persona sufre un daño cerebral catastrófico, muy extenso, determinado por neurólogos y neurocirujanos, que no cae en muerte cerebral, pero su cerebro está destruido, por decirles, el 90%, esas personas estarían limitadas a vivir conectadas a un ventilador, con una gastrostomía, sin una vida de relación de poder recibir o emitir estímulos. Entonces, en otros países occidentales y orientales ya se ha determinado que es factible, con consentimiento familiar, suspender el apoyo ventilatorio, y si el paciente cae en paro en los primeros 30 minutos, el hígado todavía es viable, el hígado y los riñones, de hecho. Entonces, cuando hay un muerto, una persona cadáver a corazón parado, si el paro cardíaco sucede en los primeros 30 minutos, se puede extraer el órgano y utilizarlo para trasplante. A partir de esa modalidad, como el hígado de esas personas que se extrae de hecho, ha sido dañado por esos 30 minutos en donde no hubo circulación, tuvo en paro, literalmente, o la presión estuvo muy baja o la oxigenación, ese hígado está dañado por falta de sangre y oxígeno. Y entonces se agarró esos órganos y se les puso en una máquina en donde se les infundía solución, tanto solución de preservación mezclada con oxígeno, o en otro tipo de máquinas que llevan sangre oxigenada, en circuitos de los que se utilizan para la cirugía de corazón. Para hacer cirugía de corazón, a una persona lo conectan a una máquina de sus venas y sus arterias y la ponen a circular y paran el corazón. De esa manera lo pueden operar. El corazón está detenido, le están reparando sus válvulas o sus arterias, pero la maquinita está manteniendo la circulación de la persona, extrayendo la sangre de sus venas, mandándola a un oxigenador y conectándola a sus arterias a través de una bomba que hace las veces del corazón. Eso tiene muchos años, ¿no? Cualquier cirugía cardíaca que alguien haya visto en México se hacen por miles, ¿no? Entonces no es una cuestión novedosa. Pero a alguien sí se le ocurrió, ¿qué tal que agarramos al hígado y lo conectamos a una maquinita como esa? Y con eso vamos a hacer dos cosas. La primera es ver y medir si ese hígado está viable. Le regresamos la sangre y le hacemos pruebas. ¿Qué pruebas? Pues a ver si produce bilis, a ver si depura el ácido, se llama lactato, a ver si lo limpia, a ver si consume glucosa. Y todo eso les indica que había suficientes células del hígado vivas. Y entonces dices, bueno, pues este hígado no está tan dañado. Sí jala, sí está funcionando, pero lo estás viendo en vivo porque le estás metiendo sangre u oxigenación y está produciendo bilis y está haciendo las funciones que normalmente hace. Entonces ya decides, si pasa esas pruebas, ponérselo a un receptor. Bajas al receptor del piso a quirófano, lo abres y le cambias el hígado. Ya tienes la certeza de que ese órgano está viable, se llama que está viable. Si no pasa las pruebas, si el ácido lactato abre, normalmente es 1, abre en 4, en 5 y se va a 6, a 7, a 8 en cada media hora, bueno, pues se murieron tantas células del hígado que no está eliminando lactato. Ese hígado no tiene células vivas. El daño que sufrió en el momento del paro fue demasiado y ese hígado, entonces esos hígados no se utilizan. Entonces, con esas fórmulas de circulación llamadas extracorpórea fuera del cuerpo, con las técnicas que se usaban para cirugía cardíaca, se empezaron a aplicar a los órganos. Y ahora ya se puede perfundir riñón, hígado, corazón y pulmón y saber si están viables. Y si están viables, una cosa extraordinaria es que puedes programar la cirugía. Si el hígado está bien a las 2 de la mañana, va a estar bien a las 6. Y ahorita en Europa y en Estados Unidos ya no hay trasplantes nocturnos, porque están en la maquinita. Entonces se hace una extracción a la 1 de la mañana y el equipo se presenta a las 6 porque el órgano está como si estuviera cuidado en un cuerpo. Aquí en México no se ha podido importar las máquinas que tienen una patente propia porque son cuestiones de COFEPRIS, etcétera. No es tan sencillo, pero se ha implementado con las máquinas de circulación extracorpórea
y los circuitos para bebés, pues un bebé pesa 3 kilos, un hígado pesa 1,5 kilos, más o menos, un hígado de cadáver, se empezaron a perfundir oxigenando la solución de preservación. Esto lo hemos hecho ya 6 veces. Eh, el hígado tuyo, por cierto, sí fue perfundido. Y eso nos da que el hígado se conserve. La hielera cada hora pierde un 6% de función del hígado. Cada hora. Y si venía de San Luis, ya cuando llegó aquí por la pura distancia, ya traíamos un 30%, aunque era un hígado joven, un 30% de células que ya no funcionaban, pero sigue siendo funcional. Al sacarlo de la hielera y metemos a perfundir, no solamente paramos ese proceso, ya no se muere ninguna célula, sino que se ha visto que se puede, pues, como en todos los órganos que están faltándole sangre, hay células que están entre que se mueren y no se mueren. Si les das oxígeno en ese momento, recuperas un porcentaje de la función. Entonces, eso ha sido, primero empezamos con cosas experimentales, y luego algún día fuimos a unos hígados de cerdito recién sacrificado y lo empezamos así, fuimos un par de cursos a ver cómo lo hacían, esperando que la máquina entrara. Como no entró la máquina, se hizo y ha funcionado bien. Es posible perfundir en México con circuitos de circulación extracorpórea la solución de preservación y meterla a la velocidad, que son 200 mililitros por minuto, y a la presión adecuada, que es 4 milímetros de mercurio, y con eso los hígados, al estar, al llegar al hospital, es como si dejara el tiempo. Ese hígado que vino de San Luis, cuando lo implantamos, el tiempo total eran 8 horas, pero como llegó a quirófano a las 4 horas, era un hígado como si tuviera 4 horas de hielo, y son hígados que funcionan muy bien. Qué maravilla, qué maravilla. De hecho, yo te pedía ahorita que comentaras sobre si es posible que los mismos cirujanos de trasplante mexicanos, pues un poquito de la mano del Senatra, pudieran influir en la COFEPRIS para acelerar el proceso de aprobación de estas máquinas. Pero antes de contestarme, déjenme decirles, mandarles saludos por aquí. Veo que están conectados Oscar Fuentes, Chabeli, Maite Muñoz, nutrióloga, que dice que tengamos cuidado porque la esteatosis simple, el hígado graso, no solo requiere disminución de las calorías, sino también la calidad del alimento. Y Laura, saludos desde Los Ángeles. Laura Rivera, saludos hasta allá. Y por ahí Mari dice que su esposo fue trasplantado de hígado hace 4 meses por hepatitis C y cáncer, que es otro tema que te pedía que abordaras. Blanca Martínez manda saludos y manda saludos a Luis Carlos Rodríguez. Yo creo que debe ser Blanquita, tu compañera de generación. Eh, También Dora Carranza te envía mensajes y están por ahí también Vero Arroyo, Michael Aljo, que está desde Huacaya viendo el video. En fin, gracias a todos los que están conectados hoy. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿es posible que se haga esta apertura de que los mismos expertos en cirugía de trasplantes, de la mano con la Senatra, pudieran influir en la aceleración del proceso de aceptación de la COFEPRIS, Luis Carlos? sí, definitivamente sí. Sé que hay esfuerzos muy importantes de la nueva directora del Senatra, con el secretario de Salud y el director de la COFEPRIS y el representante de estas máquinas, que en este caso va a ser Vitalmex, y que están intentando acelerar. Ya se aprobó la importación de la máquina de riñón, la ex vivo. Esa es una máquina de perfusión no oxigenada y el cartuchito nada más cabe un riñón. El ex vivo sí tiene una máquina para hígado, pero cada una de las máquinas tiene su propio proceso. Entonces, la industria y los trasplantólogos, las instituciones, ex vivo ya, la máquina de riñón ya la compró el IMSS y ya está, o sea, sí, el IMSS está encima, la Secretaría de Salud está encima y están, el doctor Kresenovich y el director de COFEPRIS están muy al tanto de esto. Yo sí creo que no debe ser un proceso tan grande, pero pues las máquinas y los insumos para la salud, todos tienen un proceso regulatorio que aunque se tenga buena voluntad, pues se debe de cumplir, ¿no? Entonces, pero sí creo que como son máquinas que ya llevan en el mercado, no mexicano, pero en el mercado internacional 5 o 6 años, creo que hay suficiente evidencia mundial como para aceptar que son cosas seguras, ¿no?
De acuerdo, gracias. Ahora, probablemente esta pregunta que está muy interesante, que desde Mari Carr, que dice que su esposo fue trasplantado por hepatitis C y cáncer. ¿Es posible hacer trasplantes en un paciente con cáncer hepático? Mira, la respuesta rápida es sí, y como en toda la vida, depende. Pero como dices tú, vamos a dar un paso atrás para las personas que están escuchando y también para lo que acaba de decir del hígado graso, Maite. El cáncer hepático puede ser una consecuencia de la cirrosis aun cuando el paciente esté compensado. Por eso cuando su médico lo vea, siempre lo va a citar no más de 6 meses con laboratorio y estudios de imagen. Porque si usted acude una vez al año, puede ser que cuando vaya su hígado estaba limpio y cuando regrese al año traiga una bola de 8 centímetros o 9 y ya no sea candidato porque para ese entonces las células ya hayan caminado fuera del hígado. Su médico lo debe de ver con laboratorio y estudio de imagen de calidad. Ahí sí gástele, no se vaya con el ultrasonido del Polaroid, que no se ve nada. Hagas un buen ultrasonido y 6 meses religiosamente, aunque se sienta bien. El cáncer le puede pasar a cualquier persona con cirrosis de cualquier etiología metabólica, alcohólica, viral, autoinmune, la que sea. Todos son procesos procarcinogénicos. ¿Sí? Entonces, el paciente con enfermedad hepática crónica, aún el paciente con hepatitis C curada, tiene riesgo de cáncer. La hepatitis B curada tiene riesgo de cáncer. No hay que soltar a su gastrohepatólogo porque usted tiene una cirrosis compensada. Y el hígado graso, aunque no esté en cirrosis, también puede dar cáncer. Su médico le va a recomendar, de acuerdo a su score de fibrosis y a otros índices, qué tan frecuente debe ser la búsqueda de lesiones. Porque el cáncer se puede trasplantar si cumple con unos criterios establecidos internacionalmente, que se llaman Milán, que son que las lesiones no deben ser más de 3 o una de 5, o extendidos todavía hasta la suma de las lesiones de 7 centímetros, siempre y cuando haya una alfa-fetoproteína menor de 500. En resumen, si es trasplantable, si se detecta a tiempo, se puede hacer medidas de control loco regional, quemarlos, radiofrecuencia, embolizarlos, que es infartarlos, u otras cosas, ¿sí? Para mantenerlos en jaque en lo que sus médicos lo llaman por el proceso de estudiarlo, listarlo y encontrarle su órgano. Por eso mismo, si un paciente se presenta con su médico con una lesión de 7 centímetros, no tiene un año para que su médico haga todo lo que necesita de estudiarlo, enlistarlo y encontrarle un órgano. En un año, muy probablemente la lesión se haya salido del hígado. Entonces, el cáncer sí es trasplantable. Hay que hacer una vigilancia periódica, continua, permanente, y hay que atacarlo para limitarlo y quitar ese órgano en la mayoría de las ocasiones. Hay criterios de también se puede resecar si la función hepática, pero estamos hablando de cirrosis descompensada y trasplante. Aprovecho porque ha salido una área del trasplante que se llama oncología de trasplantes. Y se está viendo que no solo el hepatocarcinoma, cáncer del hígado, se puede trasplantar. El paciente con un cáncer de los conductos biliares, bajo ciertas circunstancias, como lesiones de 3 centímetros, pueden ser trasplantados. El colangiocarcinoma intrahepático de dimensiones pequeñas puede ser trasplantados. Y últimamente mucha fuerza se ha dado a las metástasis de cáncer colorectal. Bajo ciertos protocolos y ciertas condiciones muy específicas que aplican a muy pocos pacientes, si un paciente tuvo un cáncer de intestino grueso, colon, fue resecado y tiene enfermedad metastásica, reduce pero no se elimina con la quimio, se vale trasplantarlo. Le digo. Entonces, la oncología de trasplantes, llaman así, está creciendo
en el sentido de se están dando indicaciones para poder trasplantar pacientes con enfermedad maligna, ya no solamente derivada del hígado, hepatocarcinoma, sino a veces derivada hasta de otros órganos, carcinoide, cáncer colorectal, cáncer de los conductos biliares, y es un campo que está creciendo. La inmunoterapia, que es una terapia oncológica relativamente nueva en el mundo, más nueva en el área del hígado, ha podido hacer que algunos pacientes que estaban fuera de criterios, tumores grandes, puedan reducirse a entrar a criterios de trasplante. Si el tumor original es grande, pero se logra reducir con tratamientos locos regionales o médicos a estos criterios que mencionamos, se convierten en pacientes que sí son trasplantables. Y esa es una respuesta en minutos de un tema que es bastante bonito, hermoso. O sea, nomás saber cómo funciona la inmunoterapia y cómo funciona, cómo se desarrolla el hepatocarcinoma. Pero la respuesta es sí. Y a los pacientes que nos están escuchando, aquellos que tengan cirrosis, la vigilancia, y aquel paciente que se trasplantó por cáncer, ¿por qué su médico le dijo que sí? Y que su riesgo de recurrencia con esos criterios, que el cáncer regrese, no es cero, pero es muy, muy bajo. Perfecto, pues muchas gracias. Veo que hay varios conectados que por un lado están con el padecimiento de las enfermedades crónicas, cirrosis, y otros que han sido trasplantados, lo cual yo les pediría que se involucren ahora en sus preguntas a hacerlas más concretas. Por acá hay saludos desde la Clínica Hospital Chilpancingo, de Silvino Araujo Beltrán, de Lilibet Cortés, y por aquí está Angie Lee, que ella fue trasplantada hace 2 años, después de 3 años de estar con cirrosis hepática, y ella menciona que nuestra vida depende de nuestros bendecidos donadores. Entonces, hay una parte que se llama vida después del trasplante, que es un tema que además sugirió el doctor Luis Carlos. Lo ideal es que aquí tuviéramos trasplantados de diferentes tiempos, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir a una primera respuesta a nuestro invitado, el ingeniero Villarreal. ¿Hay vida después de trasplante? Y luego le voy a pedir a Hortensia que también conteste, porque Hortensia, nuestra presidenta Amigos del Hígado, es mamá de una trasplantada. Y luego le voy a pedir al doctor Luis Carlos, que ya como experto en cirugía de trasplante nos diga qué tanta vida hay después de trasplante, que nos diga su experiencia de cuántos años pueden durar los pacientes que han sido trasplantados por él mismo. Entonces, primero, el ingeniero Villarreal. ¿Hay vida después de un trasplante? Pues claro que sí. A mí me vino a cambiar mi vida por completo en todos mis aspectos, porque a lo mejor quizás el día a día ya me tenía muy cansado, a veces me sentía mal, a veces me sentía bien, y aquí en mi casa, pues en realidad, su casa, pues ya era muy monótono todo, ¿no? Entonces, a mí sí me vino a cambiar por completo mi vida, con mi familia, con todos, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor la operación en sí, el riesgo de todo esto, me hice una pregunta y de la cual digo, pues hay que gozar a la familia, hay que en realidad gozar la vida, y ya mis pensamientos ya fueron otros, ¿no? Hasta ahorita estoy con mi familia, muy agradecidos, con amigos, con todos, ¿no? En realidad que sí me han apoyado bastante en este proceso
y en verdad, pues no tengo otras palabras más que agradecer a toda la gente que estuvo conmigo, ¿no? En este proceso y decirles que en realidad a todos los que están conectados, que, que sí, en realidad hay vida, y que a los que tienen cirrosis y ahorita y eso, que piensen muy bien en un trasplante, porque pues como dice el doctor Luis Carlos, pues ya cuando tienes una cirrosis y una descompensación, pues ya más o menos te quedan 2 años, 2 años de vida. Entonces que sí la piensen antes de que pase otra cosa, ¿no? Gracias, Es mi gracias. opinión. Excelente. Qué lástima que no está, que tu esposa es un poco tímida para expresar sus comentarios, porque sería bueno también escucharla de que si hay vida o no después del trasplante. Pero bueno, lo dejo un poquito en la broma. Sí, Hortensia, ¿hay vida después del trasplante? Sí, sí, desde luego que sí. Mi hija comenta ¿Tú que cuántos años tiene Ruth de trasplantada? 8 años y ella comenta que volvió a nacer y que tiene 2 fechas de cumpleaños, porque yo no sé qué tanto sentía por las complicaciones que tuvo, pero así lo manifiesta y actualmente, pues sí, estamos muy agradecidas con Dios, con su donador, con los médicos, y entonces ella, como que le tomó más amor a la vida, a la familia, a los amigos, se volvió muy positiva y donde le costó un poquito de trabajo es incorporarse al área laboral. Ella hizo una carrera de ingeniería en alimentos y como que le costó, pero ahorita en este momento está en un congreso aprendiendo nuevas cosas y con todo el entusiasmo. Está feliz, feliz por esta oportunidad de vida, por eso yo veo que sí cambia la vida totalmente. Sin duda, sin duda. Pues pues Luis Carlos, creo que había otro paciente que probablemente iba a poder incorporarse hoy, pero pues tal vez tú nos podrías decir hace cuántos años se trasplantó ese paciente que se iba a incorporar también hoy, para tener una idea. Y iba a hablar Félix, pero Félix, yo creo que Félix. puedo hablar a nombre de Félix y de otras personas trasplantados. Algunos, de hecho, ya no están con nosotros, vivieron 10 años, otro vivió, Mercedes, la que más vivió 22 años. Pero platicando con algunos de ellos, la mayoría ha visto su tiempo extra medio adultos, pues, ha visto su tiempo extra y han sido muy conscientes de aquellas cosas que querían hacer y no hicieron, no habían hecho. Te puedo hablar de un extraordinario amigo abogado que puso el buffet para podérselo endosar a su hijo, casó a su hija, acompañó al altar, vio nacer 4 de sus nietos, ya cuando estaba al final de su vida por problemas diferentes a esto, yo me decía, estoy bien, Luis, o sea, creo que dejo las cosas en un orden mucho mejor que el que estaba, ¿no? O sea, cuando me dio la enfermedad y todo eso, ahorita mi hijo está bien, mi otro hijo está bien, mi hija está casada, pude ver a 4 nietos, no voy a ver al quinto, pero estoy en paz. Y eso me lo dijo en su casa, frente a su esposa. Hace un par de años, otro amigo, porque se convierten en amigos, él estaba bien, no estaba enfermo, pero me manda la foto de su hijo graduándose de oftalmólogo junto con la de su hija en la boda donde la entregó. La hija se casó en Italia, en un castillo. A final de cuentas me las manda, tenía 2 hijos nada más, y me dice, misión cumplida. Él tiene un problema aórtico hace unos meses y en el intento de recambio valvular, pues fallece, ¿no? Eh, ya llevaba 14 años trasplantado, pero
yo creo que, como comentabas, Hortensia, las personas hacen más conciencia de lo importante que es el día y de aquellas cosas, para las personas que les estoy hablando, ellos son padres de familia o madres, o que tenían pendiente o que les preocupan, como que sus hijos estén encarrilados, sus hijos estén en un matrimonio, en un trabajo, en una estabilidad. Y al poder lograr eso, ya el miedo a la enfermedad que tenían, el miedo a morir cuando sus hijos estaban muy chicos o que no, era como dejar algo incompleto, ¿no? Entonces, yo creo que de las personas, yo soy más de adultos y mis pacientes, la mayoría tienen 60 y tantos años, entonces es eso de ver a su familia bien, a sus hijos estables, a sus hijas casadas, ver nacer a sus hijos, cargarlos. Y le agrega dimensión, ¿no? O sea, que hace, no te puedo decir que todos los trasplantados en la vida sí, pero sí la mayoría, ¿no? Desgraciadamente hay gente que no dimensiona ni aún con un trasplante. Y cuando su familia le pregunta, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues no sé, yo le cambié el hígado, no la cabeza, ¿no? O sea, la conciencia, la conciencia ya es propia, pero yo sí podría decir que la mayoría de la gente, la experiencia de pasar primero por la enfermedad y la noticia de que tienes algo grave que puede ser catastrófico y corte tu tiempo de existencia antes de lo que tenías pensado. Todo el mundo pensamos que vamos a vivir 100 años y no es cierto. Y luego de repente te digan, tienes 10 15 o 20 más. Si te despiertas diciendo, los voy a hacer valer, yo creo, no sé, José Luis, corrígeme si estoy hablando, poniendo palabras en tu boca. Este, Fíjate que sobre esto, pues digo, yo opino mi experiencia, que fue, gracias a Dios, todo se fue dando, ¿no? En mi caso, porque eh, pues nos agarró de sorpresa, el hígado pegó muy bien, y me siento perfectamente bien como si no me operaron. En Sí. realidad, lo único que traigo es la cortadita, pero pues en Una realidad, pequeña herida de 30 centímetros. sí, así es, pero sí, en realidad me siento excelente y como dice la señora Hortensia, volví a Oye, nacer oye, ¿cuándo son tus días de nacimiento? el 16 de noviembre del 62 y el nuevo es el 10 de junio del 25. Muy bien. Bueno, Excelente. no, es que es una maravilla. Bueno, pocas preguntas más porque nos queda poco tiempo, pero eh, Lorena pregunta un poco por qué se tiene la idea de que el hígado se regenera, que todo podría ser más sencillo. Y bueno, a ella le comento yo, en efecto, el hígado nunca deja de regenerarse, o casi nunca. Siempre tiene esta capacidad, pero la tragedia es que en el caso de la cirrosis está atrapado o rodeado de un tejido cicatrizal. Y ese tejido cicatrizal, a pesar de que se siga regenerando el hígado, es lo que limita también la comunicación entre las células y eventualmente disminuye la función apropiada. Y por eso en el paciente con cirrosis pueden subir las bilirrubinas, puede bajar la albúmina o puede prolongarse el tiempo de protrombina. Entonces es una paradoja. Sí se está regenerando, pero demasiadas cicatrices limitan que funcione bien. Y una pregunta de Leila Elizabeth Pu dice si la donación entre vivos es la que más se realiza con niños y que si esta es la opción más rápida para niños, Luis Carlos. Bueno, la segunda parte sí, evidentemente, si un niño requiere un hígado, si su mamá, papá o cualquier persona le puede dar un segmento, podemos tener terminado donador y receptor en 21 días, en 3 semanas, ¿no? Eh, y una donación cadavérica pediátrica, pues hablando de lo mismo, de la donación, las tasas de donación son bajas y las muertes cerebrales en pacientes pediátricos afortunadamente son pocas, pero por lo mismo, las donaciones de muerte cerebral de infantes, de niños, son pocas. Entonces,
la lista de espera de pacientes pediátricos es alargada, ¿no? Y ahí entran otros factores también como que, bueno, pues un niño de 10 kilos, o sea, no le puedes poner más del 4% de su peso. Y entonces, en caso de que te llegue un hígado de una persona de más de 10 kilos, hay que hacer reducciones, o quitar medio hígado, cortarlo en el hielo, hay que hacer filigranas técnicas y se empieza a aumentar el grado de dificultad. Entonces, la respuesta es, el donante vivo sí es probablemente la opción más socorrida en México y en todo el mundo para pacientes de trasplante pediátrico, porque la donación cadavérica para niños es escasa y puede ser que tarde tanto tiempo que el niño se descompense antes de que llegue. Pero si hubiera hígados pediátricos de tamaño apropiado, la operación de donante cadavérico pediátrico es una operación muchísimo más sencilla que la operación de donante vivo pediátrico. Perfecto. Pues por aquí hay otro par de comentarios interesantes. Una es de la misma Mari Carr, que mencionaba que su esposo fue trasplantado y dice que a los 2 meses tuvo infección por citomegalovirus, que si esto es común. Bueno, el trasplante, a diferencia de una cirugía no trasplante, no termina con el evento. Cuando a alguien le quitan la vesícula, pues ya le quitan su vesícula, le quitan sus puntos, grapas, lo que sea, y bye, ¿no? Cuando hay un trasplante, se tienen que dar, aunque sean compatibles, no son idénticos. Solamente serían idénticos dos personas, gemelos idénticos, que nacieron de la misma madre. Eso sí comparten toda su placa inmunológica entre los dos seres idénticos y un cuerpo no haría nada por rechazarlo, aventarlo, empujarlo, porque no ve nada extraño en la superficie. Pero cuando viene un órgano, grupo a un receptor, hay muchas partes en su cuerpo que no son propias. Y entre los individuos, aunque nuestras proteínas son similares, hay muchas partes que no son idénticas, son funcionales, pero hay diferencias entre el doctor Jorge, su servidor, y así hasta sus hijos. Sus hijos son 50% idénticos a él, mi hija es 50, y 50% es genética de su madre. Entonces, mi hija tendría algo de rechazo si yo le donara un órgano, porque no todas sus proteínas son idénticas a las mías. Entonces, por eso debemos dar medicina que baje las defensas. Nuestro trabajo como trasplantólogos es dar suficiente para que no rechace el órgano, pero no demasiada para que sea sujeto de infecciones, como la que acaba usted de mencionar, oportunistas. Sin embargo, el equilibrio no cree que se pueda medir tan fácil, aunque medimos niveles de tacrólimos y eso. O sea, hay virus, bacterias, y hasta organismos, hongos, que pueden censar la baja de defensas y proliferar. El citomegalovirus es uno de ellos, quizá el más frecuente, ¿sí? Y eso, afortunadamente, tiene tratamiento, se da tratamiento antiviral, y en la mayoría de los casos, si se detecta, se baja la inmunosupresión basal, se da tratamiento antiviral, y en la mayoría de los casos, la gran mayoría, se resuelven hasta poder eliminar la viremia. Y hoy digo la palabra eliminar la viremia porque el virus no desaparece. Así como todos adquirimos el virus del herpes, y cuando nos da el sol o nos da fiebre, el herpes prende, llamarle técnicamente, se reaviva en términos biológicos, ¿sí? Esos virus viven incorporados en nuestras células, las adquirimos desde muy temprana edad y viven ahí. Y cuando hay un fenómeno que les da la oportunidad, como un medicamento, como un estrés, hasta estudiar mucho, como un desvelo, como una asoleada, esos virus oportunistas se incorporan y dan lesiones. Y ahí es donde el tratamiento lo resuelve, pero el virus queda latente. Y el paciente trasplantado va a tomar medicina antirrechazo toda la vida, pero hay un fenómeno de acomodamiento, no tolerancia completa, pero sí podemos utilizar la mitad de la dosis que se dio en los primeros meses
al año y una fracción de esta a los 2 años. El órgano no es tolerante, pero sí está acomodado. Ya el cuerpo lo tiene ahí, pero ya no le hace tanto caso. Tampoco tanto como para no darle nada, pero con poquito, ahí se mantienen en paz las cosas. Gracias, gracias. Bueno, por acá también, por acá está Malena Quintero, que dice que si hay posibilidad de trasplante para hepatitis autoinmune, y pues la respuesta es sí, sí se puede. A ver, la pregunta complementaria que te pediría que contestaras, Luis Carlos, es en tu experiencia, de tu centro, como qué porcentaje del total de los pacientes trasplantados ha sido por cirrosis autoinmune. Yo diría que más o menos un 5%, es uno de cada 20 mujeres aproximadamente de 40 años. Eh, la autoinmunidad está presente, los tratamientos existen, los inmunosupresores pueden enlentecer la enfermedad, no la eliminan, y cuando la cirrosis autoinmune se descompensa de la manera en que hemos platicado, debe ser trasplantada. ¿Puede haber recurrencia de la enfermedad? Sí, solo que en esta ocasión, desde que se pone el hígado, va a empezar con los inmunosupresores. Si esa cirrosis autoinmune se pudiera detectar que no se puede, el día que inicia y ese día se eran inmunosupresores, es muy posible que la persona no hubiera llegado a cirrosis, pero como casi siempre se detecta cuando ya es manifiesta con alguna complicación, ya la inmunosupresión no es efectiva. Pero ahora con el hígado nuevo, a partir de que se implante el hígado nuevo, ese día va a recibir un bolo de cortisona y va a empezar con ácido micofenólico y con tacrolimus. Y eso va a hacer que las defensas bajen, que es equivalente a suprimir el fenómeno autoinmune. ¿Sí? Entonces va a tener el tratamiento antiautoinmune desde el día 1. ¿Esto es absoluto? No. ¿Hay recurrencia de la enfermedad? Sí, sí existe, pero es como el 1 o 2% de los fenómenos autoinmunes. Cirrosis biliar primaria, colitis biliar primaria, autoinmune, pueden desarrollar cirrosis de nuevo a los 10 o a los 20 años. De acuerdo, ya casi para terminar, había un tema que el propio doctor Luis Carlos me había pedido. Después de este tema, que va a ser prácticamente el último, yo le pediría al ingeniero Villarreal que nos dijera, como una última participación, algunos consejos que desde su percepción pudiera dar a otros pacientes en base a la experiencia de tu vida, ingeniero, ¿de acuerdo? Luis Carlos, el tema que me habías pedido abordar también era cuál es el momento ideal para pensar en un trasplante. Y pensaba yo poner de la página educativa de Amigos del Hígado el MELT, como para dar una idea de algunos ejemplos. Entonces, yo te pediría que nada más pusiéramos, vamos a poner dos ejemplos y que tú me mencionaras un poquito cómo te apoyas en algunos casos y, claro, puede haber diferencias o variantes en la aplicación o no del mail, pero bueno, lo voy a poner. Te pediría que, por favor, hiciéramos un poquito la simulación. El mail, para que se dé una idea, entonces déjeme ver si estoy viéndolo. Fíjense que no estoy viendo desde acá pantallas, documentos, avanzado. Fíjate que desgraciadamente no lo veo para pantallas. Entonces, si yo pongo compartir, así ahorita ¿están viendo la pantalla o no? No, te estamos yendo a ti. Sí, así es. Sigue siendo a mí, no estamos viendo sí, desgraciadamente no está habilitado. Bueno, pues entonces, digamos, si no se pudo, pues qué pena, pero te pediría que nos comentaras un poco cuál es el momento ideal para, eh, para trasplantar a un paciente o para pensar en un trasplante, perdón. ¿Cuál sería el momento ideal, Luis Carlos? Vamos a partir de sacando algunos grupos especiales. Recuerden que dijimos que era el cirrótico que se puede morir en un futuro inmediato. Y ahorita vamos a decir cómo podemos adivinar eso. Pero antes de eso, el cirrótico que está bien, pero que tiene cáncer, un cáncer que no se puede eliminar, así tenga la función hepática perfecta, ese va probablemente a trasplante. Ok, quitamos el grupo del cáncer
y nos vamos a los cirróticos. El MEL que el doctor menciona es una escala que se utilizó para predecir la gravedad de la enfermedad. Inicialmente era para ver qué paciente aguantaba una derivación llamada TIPS. Luego ya se vio que esa ecuación nos servía para calcular la sobrevida global del grupo de 1000 cirróticos. Podíamos más o menos con los puntos del MEL decir cuánto le quedaba de vida. Por supuesto que se habla de grupos de pacientes y tiene sus excepciones. El MEL tiene excepciones. El MEL mide, si lo pueden ver en internet, el MEL 3.0, ya vamos en la tercera versión, les pide si es mayor de 18 años, si es hombre o mujer, cuál es su albúmina, cuál es su bilirrubina, cuál es su creatinina, cuál es su INR, y con eso y una ecuación les da puntos. Se ha visto que el paciente que tiene más de 14 puntos de MEL ya tiene una vida limitada, ¿sí? Ya tiene una vida que probablemente a 2 años tenga una sobrevida de 50%. Esto es en forma global. Entonces, laboratorialmente, el MEL, que lo pueden calcular utilizando las aplicaciones de internet, ahí en Google, MELD, usar sus propios laboratorios, hombre, mujer, mayor de 18 años, y ya el resto son resultados. Y les da un número. Y el número les puede decir qué tan grave o no está la enfermedad hepática. Pero también hay condiciones que las personas que tienen cirrosis pueden entender, como la encefalopatía que hablábamos, como líquido, ascitis, y esos no están contemplados en el MEL. Entonces nos toca de repente ver pacientes con ascitis que le llamamos intratable, o sea que están a dosis máximas de diurético y el paciente no elimina el agua, pero su MEL está en 10. Entonces esos pacientes tienen complicaciones de la cirrosis que el hepatólogo y el médico sabe que son muy serias y que no va a vivir 2 años, aunque traiga un MEL de 10. Está todo desnutrido, llamamos sarcopénico, está lleno de agua, ¿sí? O tiene encefalopatías de repetición, o ha sangrado 4 veces por varices. Nada de eso está en el MEL. El MEL no trae hemorragias, no trae encefalopatía, no trae ascitis. Por lo tanto, un paciente puede estar sufriendo mucho de su enfermedad y tener un riesgo y el MEL no reflejarlo. Entonces, es una combinación de su comportamiento de la enfermedad, le llamamos comportamiento clínico, sus síntomas, sus signos, cómo lo ve su médico, la pérdida de masa muscular, las encefalopatías, la velocidad a la que maneja los líquidos, y eso lo ve su médico en la consulta, y su laboratorio. Una combinación de eso es cuando su médico, su hepatólogo, le puede decir a usted que tenga cuidado, que la enfermedad hepática está avanzando y amenaza su vida. Una observación que yo platico con mis colegas: es preferible que envíen a una persona que no requiere un trasplante a platicar con el trasplantólogo, nada más para tenerlo en el radar, y que nos estemos viendo una vez al año, revisando sus laboratorios, dando una opinión, ¿sí? A que lo manden a alguien en silla de ruedas y ya no va a haber tiempo de hacer su protocolo y sus trasplantes. El momento del trasplante se define como cuando la expectativa de vida del paciente, medida por laboratorio o su comportamiento clínico, es menor de 2 años, pero recomendable, si tiene una cirrosis y ya sangró una vez, tuvo ascitis, aunque se le quitó, póngase en el radar. Como les digo a mis pacientes, es mucho más práctico inscribirse y tener boleto de trasplante, y si llega la fecha no usarlo, ¿sí? Porque pueden dejar pasar a los pacientes. No me quiero trasplantar, no me quiero trasplantar, me siento bien, estoy bien, me recompensé o no quiero, me siento bien, a necesitarlo y ser el 5.º paciente en la lista de espera, porque no hay mecanismo legal para adelantarlo. En México no se trasplanta el más grave, se trasplanta el que por fecha de inscripción. Entonces, esa sería mi respuesta, mi opinión.
Excelente. Pues, yo creo que ha sido muy completo. Hemos cubierto pues, el tema de la donación, el trasplante de donador vivo, el trasplante de cáncer, la vida después del trasplante y hemos cubierto también un poco el momento ideal para pensar en un trasplante. De mi parte, agradezco a todos los que se conectaron, a los que se conectarán más tarde. Ya sé que luego hay unos que se conectan desde más temprano. Y pues agradezco también al ingeniero el haber estado y le pido su último mensaje. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, ingeniero Jorge Luis? Pues en realidad, pues que pues, las personas que tienen cirrosis, que le echen muchas ganas, porque, como dicen, sí se puede y en realidad, en mi experiencia volvían a ser como dice la señora Hortensia, y sí, pues gracias a mucha gente, que es parte importante, pues, que reciban el apoyo de la familia, porque si no, en realidad no van a estar al 100%, ¿no? Entonces, es muy importante recibir el apoyo de la familia, de las amistades, y en realidad, pues el doctor que realice la operación, que tengan la confianza al 100%, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Por cierto, me mandó un mensaje Félix, Luis Carlos, Ajá, que lo operaste en el 2003, de manera que son 22 años mira. tratado. Listo, pues le Wow. pasamos el micrófono a nuestra presidenta Hortensia para hacer el cierre formal de nuestro conversatorio. Muchas gracias, doctor Po. Solo nos queda dar las gracias al doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho por tan excelente plática, a nuestro amigo Jorge Luis Villarreal Guevara y a todos los que se conectaron esperando esta plática sea útil para cuidar su salud y estar siempre cerca de sus médicos. Por otra parte, les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 13 de agosto de 2025. Abordaremos un tema muy interesante con el doctor. Bueno, primero voy a decir el tema porque está muy interesante hablando de enfermedades crónicas, aprendiendo a estar enfermos para vivir mejor, con el doctor José Juan Sánchez Báez, quien es especialista en psiquiatría. Como ven, no se lo pueden perder. También los invito a que visiten nuestra página de amigo que es www.amigo.com. Y pues con esto terminamos nuestra sesión. Muchas gracias, doctor Po. Muchas gracias, señor Jorge Luis, doctor Luis Carlos Rodríguez. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches y muchas gracias otra vez. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias, con mucho aprecio, Jorge Luis, que hayas estado con nosotros. No, gracias, doctor. Felicidades por ese hígado nuevo. Ahora nos